noches, compañeros y doctora presente. Mi nombre es Daniela Reyes Lagos y el día de hoy les voy a hablar acerca de el fundamento de análisis volumétrico con una pequeña videoexposición. Como introducción tenemos: los métodos volumétricos se basan en la medida del volumen de disolución de concentración conocida que se necesita para reaccionar de forma completa con el analito contenido en la muestra. Como objetivos, introducir las generalidades del análisis volumétrico, presentar aspectos comunes a los distintos tipos de volumetrías. En el marco teórico tenemos que las valoraciones incluyen un numeroso grupo de procedimientos cuantitativos basados en la medida de la cantidad de un reactivo de concentración conocida, que es consumida por el analito de acuerdo con la clasificación general de los métodos de análisis, el clásico, el instrumental y el de separación. Podemos hablar de valoraciones volumétricas y gravimétricas, técnicas a las que generalmente nos referimos con el nombre de volumetrías y gravimetrías respectivamente. Requisitos fundamentales para hacer las valoraciones volumétricas. Se dice que se mide el volumen de una disolución de concentración conocida necesario para reaccionar completamente en el analito. Las valoraciones gravimétricas se diferencian de las anteriores en que se mide la masa de reactivo en vez de volumen. Por tanto, un análisis volumétrico es todo aquel procedimiento basado en la medida de volumen de reactivos necesario para realizar con el analito. De este modo, al medir de forma exacta el volumen de reactivo de concentración perfectamente conocida necesario para reaccionar completamente con el analito, podemos calcular su concentración en la muestra. En lo sucesivo, a lo largo de este tema y las siguientes dedicados a análisis volumétrico, nos referimos al mismo con los términos de volumetría o valoración, aún teniendo claro la diferencia de ambos. La disolución patrón. Una disolución patrón es un reactivo de concentración conocida con exactitud. Estas disoluciones desempeñan una función principal en todos los métodos volumétricos. Para establecer la concentración hay dos opciones: prepararlas por un método directo o por un método indirecto o normalización. En esta disolución del patrón tenemos los diferentes métodos, que está el método directo. Se prepara la disolución utilizando un patrón primario compuesto de elevada pureza. Se pesa cuidadosamente en balanza analítica una cantidad del patrón primario. Se disuelve en el disolvente apropiado y se diluye hasta un volumen, conocido con exactitud en un matraz aforado. La concentración se calcula como C, que significa concentración en moles o litros, M, que significa masa, que es en gramos, el mR, que es la masa molecular, que puede ser en gramos o en moléculas. La B, que es el volumen, puede ser en litros, ¿verdad? Así se puede ver expresada en un ejercicio ya dado. El método indirecto o normalización. Si no se dispone de un patrón primario apropiado, se prepara una disolución de concentración aproximada del valorante y posteriormente se determina su concentración mediante su normalización. En la normalización se determina la concentración de la disolución patrón mediante valoración frente a una cantidad medida cuidadosamente de un patrón primario o frente a un volumen conocido con exactitud de otra disolución del patrón. El cálculo de la concentración de la disolución patrón se realiza como en cualquier otra valoración. También tenemos otro método, que es el método visual. Se dice que el reactivo es autoindicador. El permanganato potásico se reduce a un ion magnesio, casi incoloro cuando se utiliza como reactivo volumétrico en medio ácido. Cuando se completa la reacción redox, la primera gota o fracción de gota de la disolución de permanganato se añade o comunica a la disolución un color rosado. Tenemos varios métodos, como ya venimos explicando después de la disolución patrón. Está el método directo, el indirecto, el visual, que en este caso lo estamos explicando, que llevan diferentes tipos de indicadores. El paso número 1 es encontrar el reactivo o autoindicador.
también tenemos indicadores de ácido-base, indicador redox y la formación de productos solubles de color diferente para poder agregar este método, ¿verdad? Para poder entenderlo un poco más. También tenemos los métodos eléctricos. Los métodos eléctricos de análisis tienen en cuenta las relaciones entre los fenómenos químicos y eléctricos, siendo la demostración latente de los principios de la química electroanalítica, abarcando un grupo de métodos analíticos cuantitativos basados en las propiedades eléctricas de una disolución de analito, elemento compuesto o ion, cuando forma parte de una celda electroquímica. Las técnicas electroanalíticas son capaces de proporcionar límites de detección excepcionalmente bajos y una abundante información de caracterización que describe los sistemas tratables electroquímicamente. La ventaja de los métodos electroanalíticos. Las medidas electroquímicas son a menudo específicas para un estado de oxidación particular de un elemento. La instrumentación es relativamente económica, proporcionan información sobre las actividades en vez de las concentraciones de las especies químicas. Tipos de reacciones volumétricas. Bueno, para poder clasificar las distintas reacciones volumétricas, tenemos que tener en cuenta que, teniendo un criterio más generalizado, siendo este por medio del tipo de reacción que sirva como base al método volumétrico. Así tenemos volumetrías, ácido-base. Las reacciones ácido-base se encuentran basadas en el intercambio de protones existentes entre un ácido y una base. Como conclusión, los métodos volumétricos son métodos sencillos que con frecuencia se utilizan en análisis rutinarios de componentes mayoritarios de muestras. Son métodos relativamente rápidos, fácilmente automatizables, cuya precisión viene dada por la del material volumétrico ya utilizado. Las referencias bibliográficas, bueno, las sacamos del libro de texto proporcionado por la licenciada, por la doctora, que está en PDF, capítulo número 21 del libro de Aires, análisis químico cuantitativo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias. Explicó un poco de lo que yo más o menos entendí realizando esta videoexposición con mis diapositivas.